Vamos ahora a otro tema sumamente grave, no solo, y lo decimos además con absoluta transparencia porque atañe a Panamericana Televisión. Fuentes de alta credibilidad nos han informado que por lo menos 3 casos que fueron resueltos en el Tribunal Constitucional, que tienen la condición de cosa juzgada, o sea, de manera categórica, con sentencias resueltas, estarían por ser arbitrariamente revisadas por los nuevos miembros del tribunal y sus sentencias posiblemente cambiadas. En el caso de Panamericana Televisión la historia es sencilla y harto conocida. Este canal fue entregado por el Estado de manera irregular y con la venia de un presidente amigo a un administrador judicial, no a un socio, sino a un encargado designado a dedo. Este representante del Estado, como toda la opinión pública conoce, no paga a los proveedores, no paga a los trabajadores, ni siquiera los impuestos al mismo Estado que lo nombró. Situación que era permanentemente advertida por diferentes sectores y la prensa. Cuando el canal retorna a manos de sus propietarios, el Estado, a través de la SUNAT, quiere cobrar los impuestos que el administrador judicial designado irregularmente, no pagó en todos esos años. El caso fue el Tribunal Constitucional. Con criterio jurídico, sentido común y sobre la base de un precedente similar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció que el cobro de todas las acreencias que no pagó el administrador judicial no podían ser endosadas a los accionistas de hoy. Fallo que fue oficialmente publicado, que tiene condición de irrevisable y que hoy, por razones que no se entienden, sería revisado y cambiado. Estamos aquí en el set de Panorama con Aníbal Quiroga, experto constitucionalista que, por cierto, no tiene ningún vínculo contractual o laboral con este canal. Señor Quiroga, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosana. Además de las informaciones que nosotros hemos recogido precisamente esta noche en la revista Vela Verde, también se dan detalles sobre este hecho que pareciera ya casi una realidad. ¿Es posible que esto ocurra? No, yo creo que hay varias cosas que analizar. En primer lugar, hay un nuevo Tribunal Constitucional, de los 7 magistrados, 6 fueron cambiados, y hay una gran expectativa ciudadana sobre el proceder de esos nuevos magistrados, sobre esta renovación del tribunal. En segundo lugar, hay cosas del pasado que no tendrían que repetirse y todo el mundo espera que este nuevo tribunal justamente mejore lo que ocurrió anteriormente, que fue una de las razones por las cuales se detonó el cambio. En tercer lugar, tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional señalan de manera clara e indubitable que la sentencia del tribunal es final y definitiva y que genera cosa juzgada. ¿Y entonces qué estaría pasando? El único recurso que se admite es el recurso de aclaración. Ajá. Yo entiendo que en este caso que usted cita, el cual yo conozco solamente por tema de la prensa, hubo una sentencia, hubo un pedido de aclaración por parte de la SUNAT y el tema está terminado. Pero parece que de manera subrepticia, en ese mismo recurso se dejó pendiente un pedido de nulidad. Ajá. Eso de suyo es improcedente, porque toda la doctrina señala que las peticiones de impugnación, una apelación o una aclaración, no pueden darse al mismo tiempo con una nulidad. Entonces eso es improcedente. Sin embargo... Pero le quieren dar esa categoría Sin embargo, escuchando al presidente del Tribunal Constitucional el día viernes, a la salida de las audiencias que hubo en Arequipa, él dijo que no iban a revisar los casos anteriores excepto cuando hubiesen pedidos pendientes. Y claro, lo que ha ocurrido, en lo que yo conozco, es que a la SUNAT no le gusta perder. Y ha hecho, por ejemplo, a nivel judicial, juzgados especialmente reservados para la SUNAT y salas de la Corte Superior especialmente reservadas para la SUNAT. Inclusive se dice que quiere hacer lo mismo en la Corte Suprema. Claro. Entonces, claro, si hay magistrados que han sido designados por el Poder Ejecutivo, de alguna manera están pagando el costo de su elección a través de una petición que es absolutamente irregular. O sea, creo que todo el mundo podría entender eso, que la SUNAT no quiera perder. Bueno, a buena hora, nadie quiere perder cuando está en medio de un litigio, pero el punto es cuál es el límite. De proceder esto, ¿estaríamos hablando de una aberración jurídica? No solamente es una aberración jurídica, sino que lo sería. Sin duda alguna lo sería, pero además es mucho más que eso, es abrir la caja de Pandora, porque entonces el propio tribunal se autodetonaría. Es decir, de ahora en adelante,
todo aquel que pierda en el Tribunal Constitucional va a plantear una nulidad, como lo hizo la SUNAT. Y cogiendo el precedente de la SUNAT, va a lograr la nulidad, con lo cual la sentencia del tribunal no va a tener ningún valor. Porque el propio tribunal va a decir A hoy día y mañana va a decir B. Porque como en el caso de la SUNAT usted anuló una sentencia final, yo también quiero que mi sentencia, que no me ha salido bien, me la vuelva usted a anular. Con lo cual, la autoridad del Tribunal Constitucional va a desaparecer. ¿Qué tal si escuchamos? Hemos entrevistado también al doctor Enrique Bernales, que conoce de esta causa. ¿Qué tal si lo escuchamos, señor director, la entrevista que se le hizo esta tarde? Si una vez emitido un fallo, viene otro juez, otro ámbito jurisdiccional y lo cambia una vez que el fallo ha sido emitido en instancia final y definitiva, se está violando el principio de la cosa juzgada, pero lo más grave, se estaría atentando contra la seguridad jurídica. Y si esto proviniese, como se está rumoreando por parte de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, sería un precedente sumamente funesto que atentaría contra el Estado de Derecho en el país. El tema Panamericana, si fuese un tema o un caso, donde se encuentra es en ejecución de sentencia. Todos conocemos perfectamente la historia, porque no está tan lejana, ¿no? Es decir, se produjo una situación frente a la anterior administración de Panamericana que meritó para el Estado el nombramiento de un administrador judicial. Este administrador judicial fue el señor Genaro Delgado Parker, que no solamente excedió sus atribuciones, sino que pretendió proceder como si fuera el propietario de un bien que le era ajeno y que simplemente lo estaba custodiando para determinar su situación final. Y en función de ello dejó de pagar impuestos a la SUNAT, tomó parte de la propiedad, la transfirió, dejó de pagar a proveedores, dejó de pagar a sus trabajadores. Es decir, se comportó de un modo absolutamente inaceptable. Más tarde, sus facultades fueron revocadas, la propiedad fue restituida a sus antiguos propietarios y hubo una pretensión de cobrarle a los propietarios legítimos una deuda que ellos no habían generado. Y existe otro principio general de derecho por el cual la responsabilidad de un tercero no puede transferirse a otra persona que no ha sido ni causante ni ha tenido una administración o una actitud incorrecta. Pretender revivir un proceso para conseguir que, digamos el caso, sean los nuevos propietarios los que le paguen a la SUNAT la deuda generada por la administración de un administrador judicial que el propio Estado nombró, sería un absurdo total y sería prácticamente una negación del régimen democrático, constitucional y de Estado de Derecho que vive el Perú. Doctor Quiroga, después de escuchar la exposición del doctor Bernales, no se podría decir tampoco que la sentencia que dio el Tribunal Constitucional entonces pues era una sentencia errada, sin fundamento, al contrario, digamos, estaba bien sustentada. Por lo que explica Enrique, que en la parte constitucional le doy plenamente la razón y coincido con él, yo creo que el tema tenía toda la razón, pero aún el supuesto negado que no lo hubiese tenido, el nuevo tribunal no tiene competencia para anularla. Yo francamente me resisto a creer que los nuevos miembros, algunos de los cuales tienen muchos pergaminos, incluyendo al propio presidente Urbiola, que ya acaba su mandato ahora en diciembre, porque ya ha estado 2 años, y toca que de los nuevos salga el nuevo presidente, me resisto a creer que puedan cometer un error tan grave como el que cometió el tribunal al cual ellos han sucedido. Porque anular una sentencia que ya está en calidad de cosa juzgada, sin que haya competencia para eso, no solamente destruiría la seguridad jurídica, la cosa juzgada, destruiría el propio tribunal. Sí. Porque mañana más tarde sus propios fallos van a carecer de legitimidad. Todo el mundo va a pedir la nulidad de ellos. Según la revista Vela Verde, que además titula el artículo, si lo pueden ver, pasando, acá dice así, pasando factura. Lo que sostiene Vela Verde es que, es cierto, dentro del tribunal hay miembros connotados que todos conocemos, el señor Blume, entre otros, el señor Sardó, pero lo que señalan es que entre estos hay algunos que llegaron ahí con los votos precisamente o a propuesta del partido de gobierno, Gana Perú, y que vendría a ser un pedido del Ejecutivo este tipo de acciones o este tipo de revisiones irregulares.
¿Cabe esa posibilidad? Sí, en la historia del Tribunal Constitucional siempre ha pasado esto. Lo que pasa es que cuando uno es designado por el Congreso, tiene el deber de infidelidad, tiene el deber de olvidarse quién lo nombró. Pero claro, esto pasa porque uno tenga pues solera, tenga trayectoria democrática, tenga prestigio. Hay algunos magistrados con muy buen prestigio, como el que usted ha citado, Sardón, Ramos, propio Urubiola y Blume. Y hay otros que son muy jóvenes y que de repente no tienen pues la misma solidez para resistirse a los cantos de sirena. Pero yo creo que el tribunal en su gran mayoría no puede permitir que una cosa así pase. La experiencia del anterior tribunal con el tema del Consejo de la Magistratura está muy reciente. El tribunal anterior implosionó con el tema del Consejo de la Magistratura. Y otro tanto ocurriría en este caso cuando van a pretender anular fallos, si fuera el caso ese, fallos que ya han sido terminados, cogiéndose un tema de nulidad para el cual el tribunal no es competente. El propio código dice, el único recurso que procede contra una sentencia del tribunal es el de aclaración. Claro. Y vencido esto, simplemente el fallo es así. Nos guste o no nos guste. Parte de la seguridad jurídica y de la estructura democrática es que los fallos judiciales tienen que cumplirse y tienen que acatarse por todos, sobre todo por el Estado cuando pierde. Claro. Y además, cuando hablábamos de que esto podría haber algún tipo de intereses del Estado, dos columnas periodísticas del señor Mariátegui, de Pedro Tenorio, reconocidos columnistas, señalan incluso que se está tratando con un tema sumamente sensible, ¿no? Tenorio incluso señala que detrás de esto podría pues querer pasar una factura al trabajo periodístico de este canal. ¿Esa posibilidad sí, claro, la consideraría también usted? Sí, claro, siempre, digamos, la persecución a través del sistema fiscal, que es una cosa que tampoco es nueva, existe como una posibilidad para amedrentar a la prensa o para sojuzgar a la prensa, ¿no? Si son solamente 3 casos escogidos, 2 de los cuales tienen relación con la SUNAT y el otro tendría relación para vincular al presidente García, todo parece indicar que la direccionalidad política está claramente determinada. Pero peticiones pueden haber miles, intereses pueden haber miles, desvaríos pueden haber miles. Lo que yo me resisto a creer es que magistrados connotados del tribunal, con prestigio y con solera constitucional, puedan permitir una cosa que sería francamente burda. Claro. Esto ocurre en el marco de una denuncia que todavía tiene que investigarse y que por supuesto que tiene que investigarse a fondo de presunta corrupción de un miembro del anterior Tribunal Constitucional, lo que obviamente ha despertado también preocupación. ¿Y ahí cómo se tendría que manejar? Porque obviamente cualquiera dice, sí, pues sí, que se revise, que se mire. ¿Cómo manejar esa situación? Es que yo creo que es incompatible. ¿Cómo manejarlo? Son dos cosas diferentes, ¿no? Si ha habido un caso de corrupción, tiene que sancionarse eso. Primero probarse y determinarse cómo fue. Y sancionarse drásticamente y además tiene que revisarse aquello que fue objeto del acto de corrupción, que fue esa sentencia presuntamente dada en favor del exalcalde de Chiclayo. Pero eso no tiene nada que ver con los demás casos, sobre todo en casos en donde un órgano tan sensible como la SUNAT pierde. Si pierde, perdió. No se puede, digamos, hacer el presupuesto de los impuestos sobre la base de deudas que están inventadas. Si el tribunal le dijo esa deuda no corresponde, pues no corresponde. Cerramos la carpeta y nos vamos a otro lado, pero no se puede estar, digamos, para darle gusto a la SUNAT, pretender romper el sistema constitucional de control, que es lo que representa el Tribunal Constitucional. Muy bien, señor doctor Quiroga, gracias por acompañarnos esta noche. Y nosotros también tenemos que señalar que hace unos minutos nos han informado que el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha informado a sus miembros que en las próximas 48 horas se reunirán con carácter de urgencia para poder analizar el caso precisamente de Panamericana Televisión. Y ojalá no se llegue a instaurar un precedente tan peligroso como el que acaban de exponer. Nosotros hacemos una pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante una denuncia respecto a unas viviendas recién construidas, pero que son unas verdaderas bombas de tiempo. Ya regresamos. ¿Por qué es tan peligroso vivir acá? Solo hay un riesgo alto de GLP, del gas. El sistema contra incendio no funciona. Han habido filtraciones de agua. Un edificio recién estrenado en Miraflores y en alto riesgo. Esta es la zona de los ascensores. ¿Es una zona segura? No, porque todo esto es drywall. O sea, ¿drywall? No, es no drywall. Uno de los episodios más memorables de nuestra historia es llevado a la pantalla grande. Gloria del Pacífico es fundamentalmente una película de guerra, una película de acción,
que cuenta de una manera feroz pero honesta qué es lo que pasó en el Morro de Arica. Mayor, ahí tiene su respuesta. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho.